está bajando, ¿verdad? Sí, Como ahí está bien, así. sí, ahí está perfecto. Voy a ponerle aquí, permiso. Ok, le queda bien. No gastó mucho. Realmente no. Damos gracias al Señor que nos concede estar aquí otro jueves más. Es una bendición, pensémoslo así. Es como yo recibo el ánimo. Digo, bueno, estamos aquí con la Biblia entre manos y no estamos en otro lugar. Y piense en cualquier otro lugar, otra cosa que hubiera decidido hacer este jueves por la noche y compárelo y valórelo, ¿qué era mejor? Entonces, para mí es igual ir a la palabra. Cuando uno prefiere otra cosa, parece decir, tengo suficiente de eso, ¿verdad? Es como, digamos, a ver si lo expreso bien. Si tengo la oportunidad de venir a un estudio bíblico donde vamos a leer la palabra y a aprender qué pide Dios de nosotros, y tengo otra opción y prefiero la otra opción, significa de veras que eso no es tan importante para mí, o que pienso que ya tengo suficiente de eso. Quiera Dios darnos a nosotros lo que está escrito en las bienaventuranzas, lo que se llama hambre y sed de justicia. Porque lo que queremos es aprender la justificación, como ya hemos visto, por todo lo que ya hemos pasado, es solo por la fe. Esa es la justificación que nos imputa la justicia de Cristo. Pero existe la otra justicia, que es la justicia práctica. Y esa nosotros la adquirimos a través de la palabra, la oración y de los medios de gracia. Entonces, por eso es que estamos aquí. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias por estar aquí, por concedernos tu palabra. Pensamos en los siglos anteriores, cuando nuestros antepasados no tenían una Biblia, y nosotros somos tan privilegiados de tener tu palabra en nuestro idioma. Ayúdanos a valorar esto. También nos sentimos privilegiados de que tú nos has concedido tu luz y una manera correcta de entender tu palabra. ¿Cuántas hay que se reúnen en tu nombre, pero no respetan tu palabra? Ten misericordia de ellos. Y ayúdanos a nosotros, entonces, como decía, a valorar lo que nos has dado. Porque tu palabra muy claramente dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Nos has dado mucho. Ayúdanos entonces, Señor, con tu Santo Espíritu. Y pedimos por aquellos que hoy no han llegado. Tú conoces si hubo un verdadero impedimento que les dificultó, o si tristemente prefirieron algo más que no fue venir a estudiar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, nuestro Señor y Salvador. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 15. ¿Cuál es el octavo mandamiento? Está descrito en Éxodo capítulo 20, versículo 15. No hurtarás. Disculparme. Como habíamos visto en los otros mandamientos, Jesús vino a dar el correcto entendimiento de la ley de Dios. Y les había dicho, por ejemplo, a los judíos, oísteis que fue dicho, no matarás. Ese es el mandamiento. Y cuando Él les dice, pero yo os digo, lo que está queriendo Jesús decir, ustedes creen que cumplen el mandamiento de no matarás, pero les voy a decir todo lo que ese mandamiento implica y verán que ustedes sí lo han cometido. Entonces Jesús habla del enojo, de la ira, de ofender al prójimo y dice, ya
cometió el pecado en su corazón, homicidio en el corazón. Cuando pasamos por el adulterio, también Jesús les dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Y ustedes piensan que cumplen ese mandamiento. Pero yo os digo, Él que es el dador de la ley, dice todo lo que ese mandamiento involucra, y lo habíamos visto hoy hace 8 días bien detallado, todo lo que tiene que ver con la lujuria de los ojos, y dice, si ve a alguien para codiciarle, ya adulteró en su corazón. Pues entonces, cada vez que nos acercamos a un mandamiento, tenemos que ir y ver la mayor luz que nos ha dado Dios en el Nuevo Testamento para entender todo lo que aquel mandamiento implica. Porque cuando digo no hurtarás, usted simplemente pensaba, no, yo no le he robado nada a nadie. Vamos a ver a la luz de las Sagradas Escrituras todo lo que este mandamiento implica y verán que tenemos que salir convictos y decir, Señor, he quebrantado ese mandamiento también como los otros. Y bueno, entonces dice la pregunta 130, ¿qué prohíbe Dios en el 8º mandamiento? La respuesta dice, no solo prohíbe los hurtos y robos que las autoridades civiles castigan, sino también, oigan, toda maldad, astucia, truco o ardid que él incluye bajo el nombre de hurto, por medio de lo cual busquemos las posesiones de otros y tratemos de hacerlas nuestras por la fuerza o con cualquier presunción de derecho, entre los cuales están las pesas falsas, las medidas falsas o desiguales, los negocios engañosos, la moneda falsa, el interés excesivo o cualquier otra forma o manera de hacer crecer nuestras propiedades, pero Dios ha prohibido esa manera. A esto podemos añadir toda codicia y forma de malgastar y abusar de los dones de Dios. Entonces, básicamente, el hurto se refiere no es solo tomar físicamente lo que es de otro y apropiármelo, sino que ese es el principio, de que lo que le corresponde a otro, si yo no se lo doy, le estoy hurtando también. ¿Ven? Vamos a verlo así. Bueno, en 1 Corintios 6:10 y en 1 Corintios 5:10 se menciona a los ladrones. Vamos a leer el primero, 1 Corintios 6:10. El que lo tiene igual como de costumbre, levanta su mano y puede leerlo. Joel. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Bien, entonces claramente sabemos, este pecado impide a la persona heredar el reino de Dios. Ahora, como les decía cuando vimos la mentira, ¿con cuántas mentiras alguien se hace mentiroso? O sea, la Biblia no nos dice mentirás poco o mentirás en casos de necesidad. El asunto es que no podemos mentir, que mentir es pecado. Ahí lo veremos. Pero lo mismo con esto. Aquí no dice que es el que es muy ladrón el que no entrará en el reino de los cielos, o el que roba mucho. Entonces vemos el concepto es: los ladrones no heredarán el reino de Dios. Vamos a ir a ver entonces las citas que apoyan lo que nosotros hemos dicho aquí. Lucas 3:14, ¿quién lo tiene? Randall. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Hermano, lea por favor el que está antes de ese, el versículo anterior. Muy bien. Bueno, del 12. Sí, exacto, sí. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, y le dijeron: maestro, ¿qué haremos?
Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestros Bien. salarios. Lo que está sucediendo aquí es que Juan el Bautista viene con el bautismo de arrepentimiento, que era la preparación para recibir al Mesías, entendemos, ¿verdad? Y él les había dicho, no, esto no es nada más de venir y bautizarse y ya, haced frutos dignos de arrepentimiento, ¿verdad? Entonces ellos le preguntan, ¿qué tenemos que hacer? Vea que Juan no les dice nada más, no roben, sino que les da el significado. Y por ejemplo a los publicanos les dice, si usted cobra más de lo que está pecando, ¿verdad? No puede cobrar más, y eso era lo que ellos hacían, y así era como hacían sus ganancias. Ahora, excusas para eso probablemente sobraban, como hoy en día le sobra a la gente. No es que el porcentaje que me están dando a mí es demasiado poco, entonces por eso yo tengo que cobrar un poquito más. Esa es la excusa que pudieran haber dado. Pero Dios dice, es que esto es el precio justo, lo que usted debería estar cobrando de impuestos. Primera Tesalonicenses 4:6 dice, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Entonces vemos que es en nada, no se puede. El engaño es este pecado, es el hurto. ¿Cómo le enseñamos este mandamiento a nuestros niños? No solo le tengo que decir a los niños, jamás puedes venir de escuela o de donde sea que andes con algo que no te pertenece. Si usted viene a casa con algo que no le pertenece, vamos a ir a devolverlo y a pedir perdón porque usted tomó lo que no es suyo. Estamos hablando de cómo educamos a los niños pequeños, que ustedes saben que a veces hacen algo así. Y ellos tienen que saber, es prohibido, no puede usted tomar lo que no es suyo, no puede decir, yo creo que no es de nadie. No, eso tiene un dueño, usted va a ir y lo devuelve y dice, me encontré esto. Pero eso se va perdiendo, ¿por qué? Porque ya la gente no ve el pecado de hurto. Y entonces hay personas que hasta, se aprovechan de esas cosas. Los niños tienen que ser enseñados en eso, pero vamos más allá y le decimos, no es solo tomar lo que no es suyo físicamente, es que si hay un examen y usted no sabe la respuesta, pero se le da por ver la respuesta de otro, usted está robándole al otro un conocimiento que usted no tiene y se vuelve un ladrón. No puede copiar, no se copia. Pero ¿cómo le explica que no se copia? Porque Dios ha dicho, no hurtarás. Si usted necesitaba ese conocimiento para el examen, debió haber estudiado y aprendido. Si no lo tenía y ahora vuelve a ver al examen de otro, está robándole. ¿Ven? Así es como tenemos que verlo. Ahora, los que siguen nos hablan de las pesas. Proverbios 11:1, por favor, y Proverbios 16:11. Hermano Eric. 11:1 dice, el peso falso es abominación a Jehová, mas la pesa cabal le agrada. ¿Y el 16:11 de una vez? Dice así, peso y balanzas justas son de Jehová, obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Ahora, entendemos lo que son pesas, ¿verdad? Es lo que sirve para pesar. Entonces, pensemos en aquella sociedad donde todo se mercadeaba en granos o en lo que sea, en el momento. Usted me da el dinero y cuánto es lo que quiere. Se medía diferente, pero digamos hoy, medio kilo, 1 kilo, 2 kilos, todo se hace en el momento. Hoy en día nosotros es que compramos ya todo empacado y así, pero aquí era la transacción en el momento. ¿Qué hacían? Que era abominación. Oigan la palabra, Dios detesta esa actitud del que se quiere aprovechar, y entonces dice, la balanza o el que es esas pesas, ¿verdad? Está alterada, de manera que ahí marca que le estoy dando 1 kilo, pero en realidad le estoy dando 3/4 de kilo. ¿Me entienden? Y dice que Dios abomina eso, porque eso es hacer trampa. Dios quiere que su pueblo sea honesto, íntegro. Entonces, vea que hay la pesa correcta, es la pesa de Dios. Nosotros debemos aprender entonces a ser meticulosos en eso, en dar el peso correcto, pero tiene que ver con todas las cosas. Dar la talla correcta.
no más y no menos. Pesas justas. Vamos a leer lo que dice, a ver, Ezequiel 45, no, esa ya me acuerdo que era lo que, creo que es mejor, Deuteronomio 25, 13. ¿La tiene Fabián? No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica. Ve, es el mismo mandamiento que está desde Moisés diciéndonos. ¿Qué es eso? Que un kilo es un kilo. No hay un kilo grande y un kilo pequeño, es un kilo. Eso es lo que nos está queriendo decir. Ahora, vamos a ir todos para leer el Salmo 15:5, pero vamos a leer más bien todo el Salmo para que veamos lo importante de lo que estamos estudiando, porque estamos estudiando la integridad. Al estudiar el 8º mandamiento que dice no hurtarás. El Salmo 15. Leo para ustedes, sigan con atención. Dice: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reprocho alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. Que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Bueno, quise leerlo todo para que vean que es necesario que entendamos cuán santo es Dios. ¿Quién va a ir donde Dios está? Dios es tan santo. Dice, ¿quién morará en tu santo monte? Y él habla de integridad. Y dice varias cosas, pero la que nos compete aquí para el mandamiento es quien su dinero no dio a usura. ¿Entendemos qué es usura? Bueno, es válido que alguien que tiene dinero preste dinero a otra persona que lo necesita y que le diga, bueno, pero ¿cómo se lo presto? Esto va a tener un precio. Eso es válido, pero lo más usual es que ese que tiene dinero se aprovecha de que ese otro no tiene para enriquecerse. Y eso se llama usura. Pues hay hasta leyes, ¿verdad?, al respecto, pero eso está en el corazón del hombre egoísta que quiere, y está en muchas otras situaciones. ¿Por qué creen ustedes que hay casas de empeño? Y presta y aquí, porque las personas se están aprovechando de la necesidad de otros. A veces aprovechándose, bueno, claro, de sus malas decisiones, de su mala administración, pero se están aprovechando. Venga, aquí les damos, solo firme aquí. Y al firmar ahí, la persona se fue hasta el cuello, ustedes saben, perdió el carro, perdió hasta la casa o no sabemos qué más. Pero eso es pecado. Y sin embargo vemos nuestro país lleno de casas de préstamo. Porque no se ve como pecado. Eso es pecado. Están aprovechándose de que esas personas, sea por la razón que sea, están en esa gran necesidad y van y empeñan alguna cosa o piden un préstamo con esas tasas de interés exorbitantes. Mis estimados, eso es pecado. Y lo que quiero enfatizar es que nosotros nos hemos vuelto tan insensibles que vemos todo eso y no decimos ni hacemos nada. Nosotros, si hemos de ver efecto de la palabra de Dios en el pueblo de Dios, deberíamos influir a que haya justicia y de que lleguen a puestos importantes gente que va a ir a luchar contra estas injusticias. No se aprovechen de los que no tienen. Cuando hay, ahora bien, nosotros tenemos, y no está aquí, pero me viene a la mente, cuando Dios actúa en el corazón de la persona,
lo hace arrepentirse del mal que ha hecho y no le hacen simplemente decir, bueno, lo pasado, pasado y ya de aquí en adelante me voy a portar bien. No, Zaqueo era un publicano que había hecho su fortuna a base de trampas, a base de cobrar más de lo que le correspondía, y la gente lo sabía. Y cuando él se convierte, él dice, si en algo he defraudado a alguno, que claro que sí lo había hecho, se lo devuelvo cuadruplicado. Pero hace algo más, él dice, ahora ya para qué quiero todo esto que adquirí mal, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Es decir, hay un principio de compensación que tiene que haber en el corazón. Si usted ha hecho mal, usted tiene que procurar, en la medida de lo posible, a veces ya no va a ser posible, enmendar lo que ha hecho. Entonces, si hay verdadera integridad, como aquí, si usted quiere acercarse a Dios, para que se acerque a Él, usted tiene que tener corazón íntegro. Y entonces ver si usted se ha aprovechado de alguien, y vuelvo a repetir, no siempre, a veces. ¿Por qué? Y eso hasta le va a dar calma a su conciencia. A veces ya no, usted dice, ¿cómo hiciera? No me puedo devolver, ya no se puede arreglar aquello que hice. Pero otras veces sí se puede. Y eso le va a traer a su corazón paz. Porque dice, bueno, Dios me concedió no solo el perdón por lo que había hecho, sino el resarcir a la persona a la que yo de la que me había aprovechado. Ok. Antes de ver la última, quisiera que entonces, si he tratado de explicar bien, el pecado de hurto significa no solo quitarle a otro para yo tener más, sino no darle a otro lo que él merece, se lo estoy robando. En ese del quitarle a otro lo que no es suyo, ustedes saben que estos sistemas de gobierno que expropian, como el comunismo y el socialismo, eso es robar. La persona es dueña de algo, es dueño. Sea por herencia, sea porque lo trabajó, por lo que sea, él es el dueño. Si el gobierno lo necesita verdaderamente y hay leyes de expropiación, deben pagarle a las personas, no simplemente decir que bueno, y vea qué ignorancia y qué corazón más, cómo la conciencia se distorsiona, de que la gente ve que es bueno esto de que, okay, al que tiene mucho le quito para darle a otro. Dios no permite eso. Ese que tiene mucho sí está llamado por la palabra de Dios a compartir, pero eso es un compartir voluntario. Él debería preocuparse por su prójimo que tiene menos, pero ese gobierno que simplemente, qué bien va a arreglar el asunto del que no tiene, le quito al que sí tiene. Pero eso es, ustedes conocen, ¿verdad? Más de eso tal vez que yo. Eso es realmente algo muy por encima, es más grave el asunto ahí, pero se quebranta un principio de la Biblia. Usted no debe quitarle a otro lo que le pertenece a él. Le pertenece. O como la leyenda Robin Hood, que resulta que entonces era alguien que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Sigue siendo robo. Dios no lo permite. Nunca se permite robar, nunca. Y si nosotros tenemos eso bien claro, lo leímos ahí en el Salmo 15, por ejemplo, que dice que Él es tan íntegro que aunque jurando en daño propio, no por eso cambia. Es decir, tengo que reconocer algo que no me va a ser beneficioso a mí, pero es la verdad, entonces lo dice. Y lo mismo eso, nosotros tenemos que aceptar las cosas como son y no tratar de aprovecharnos de las circunstancias. Entonces, esas expropiaciones son pecado, están robándole a los otros. Pero hay muchas otras maneras en las que el ser humano roba. Cuando no le damos, por ejemplo, y vea cómo se van también conectando todos los mandamientos. La palabra del Señor nos dice claramente, el apóstol Pedro, que nosotros tenemos que darle al que merece honra, honra, y al que tributo, tributo. Pero ¿cuántas personas no justifican su matráfula ahí, que hasta hay abogados que saben cómo ayudar a las personas para que no paguen impuestos? Y ellos dicen, no, de por sí el gobierno es un gobierno malo. Sí, pero es que eso no justifica que usted robe.
debe hacer lo que debe hacer y ya. Entonces, Dios nos va dando una conciencia de decir, wow, este no hurtarás no era solo lo que yo pensaba. Tiene que ver con muchas cosas. Usted tiene que ser honesto en sus negocios y ver si usted vende algo, que tiene todo el derecho de tener comercios y así, pero tiene que saber que hay una ganancia apropiada, moderada, justa. Usted no debe aprovecharse de las necesidades de otros para enriquecerse. Eso es robarle también. Ahora, hay otras cosas que a veces no consideramos y también son delicadas, que es el tiempo. Yo le comentaba a los hermanos, porque esta misma lección la di en Santa Ana el lunes, que hace muchos años en mi trabajo, donde yo estaba, que era una empresa de tecnología, había como los chats que hay así entre los... un sistema de comunicación dentro de la empresa. Era que en aquel momento era como un messenger o algo así, ¿verdad? Y la gente, entonces, como estaba eso, se comunican estando cada uno en su computadora, a conversar sobre tal y tal. Y había un chat, o así, una sala de conversación de cristianos o de gente opinando sobre algo del mundo cristiano. Y comienzan las discusiones y uno decía y el otro, y yo digo, vea lo que hemos llegado, son cristianos hablando de la Biblia en tiempo laboral. ¿Se puede eso? No estamos haciéndolo bien. Entonces yo decía, vea, podemos hablar de esto, pero no en este momento. Hay que buscar el momento en el que usted, supongamos, algunos no tienen un horario tan fijo así, pero que usted haya cumplido con todo y sea en su break o algo así. Pero no podía ver el creyente que usted no puede hacer eso. Ese es el tiempo que se lo están pagando a usted. No debe hacerlo. Y aún más me di cuenta de algo, que en las empresas a las personas les encanta entrar en conversaciones, no porque tengan un verdadero interés, es para perder tiempo. Si usted le dijera, porque, usted de cuál iglesia es, y ya comienza a hablar de religión y se hace la conversada ahí. Pero si usted dice, bueno, pero ahorita no hablemos, porque es que como estamos trabajando, tomémonos un café después y hablamos de eso. Si de verdad tiene interés, sí lo hace. Pero si no, porque lo que quería era perder tiempo hablando, pero no les interesa. Y así de cualquier tema. Entonces nosotros como creyentes debemos ser cuidadosos hasta en eso, en cuáles conversaciones nos podemos meter. No estoy hablando de extremos, o sea, una cosa es un comentario que se puede hacer y que usted no perdió, pero esas largas conversaciones que se dan entre personas perdiendo el tiempo que le están pagando, eso es robar. No debemos hacerlo. Y si lo hemos hecho, o si estamos acostumbrados a hacerlo, tenemos que llegar y decir, Señor, perdóname, no he respetado el tiempo y voy ahora a aprender a respetar el tiempo que se da para cada cosa, ¿verdad? Como le digo, hay condiciones y condiciones, cada uno sabrá en qué condiciones fue contratado, cómo su jefe le dice que administre el tiempo. Pero una de las cosas que yo sí sé, y solo veámonos, la corrupción de la administración pública. Entonces, eso es robar. Y vea que es un robo terrible, porque no es solo, ¿quién es el patrón realmente en las instituciones públicas? ¿Verdad? Nosotros decimos, sí, el gobierno, pero sí, ¿de dónde cogió ese dinero el gobierno? De nosotros le estamos robando a nuestros mismos compatriotas. O sea, tenemos que ser sabios, ¿verdad? Ahora vamos a uno más, a una manera en que tal vez no habían pensado ustedes, y quisiera leer otra vez para que vean que todos los mandamientos están conectados. Isaías 58:13. Y nos vamos a ver muy convictos aquí. Isaías 58:13. Dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces
te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Antes habíamos visto que se le habían dado una serie de regulaciones a Israel para decirle, no haga esto, prepárelo todo de antes. ¿Cuál es el afán? Dios dice, tienen que estar preparados para ese día especial en que ustedes se acercan a mí y que tienen en aquel momento un reposo físico literal, pero nosotros el reposo en Cristo. Cada vez que nosotros tomamos del día del Señor tiempo para otras cosas que podíamos haber hecho en otro momento, estamos robándole el tiempo que es para el Señor. Y necesitamos aprender entonces y decir, Señor, te he robado tiempo. Y eso sí, tenemos que entender esto. Cada uno, según su progreso en santidad y en piedad, va a ver qué cosas. Yo no le impongo a mi hermano Randall, ni él me impone a mí qué haga o qué no haga. Pero cada uno, deseando cumplir este mandamiento mejor, va a decir, hay cosas, yo hacía esto un domingo, la verdad que mejor no. Lo hago el sábado o el lunes, otro día. ¿Por qué? Porque me roba espacio que debería ser para adorar al Señor, estar en su palabra, orar, hacer el bien, evangelizar, es el día de Él. Entonces es una manera de robarle al Señor. Ahora, vamos a una que yo sé que esta la conocen muy bien porque es favorita de los pastores que andan detrás del dinero, pero está aquí en la Biblia. Malaquías capítulo 3. Entonces, primero que todo aclaro, ¿verdad? Una cosa es que este es el tema de todas las predicaciones, que está mal, porque así no es, pero está en la Biblia. Y entonces tenemos que saber que Dios demanda algo de nosotros también. Y si dice la Sagrada Escritura, Malaquías capítulo 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Y oigan estas palabras, malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, etc. Pero al hacerlo, tenemos que hacer la aclaración correcta, ¿verdad? El principio está aquí y vamos a ver cómo se aplica a la vida del creyente en el presente a la iglesia. Primero porque aquí dice traer todos los diezmos al alfolí. Yo casi les aseguro que la mayoría de cristianos evangélicos, les pregunto, ¿dónde está el alfolí en su iglesia? Ni siquiera saben que es un alfolí, porque leen eso, pero no escudriñan la palabra. Bueno, no hay alfolíes en las iglesias modernas. Nosotros tenemos uno pequeñito en nuestra iglesia, porque un alfolí es una bodega de alimentos, especialmente de sal. Tenían que tener los levitas una bodega de todo lo que ellos necesitaban, y en especial sal por todos los sacrificios que hacían, que eran salados con sal. Pero tenían que tener de todo, trigo y vino y aceite y todo, y se hacía esa bodega. Ese es el alfolí. ¿Qué está diciendo Dios? Que estos israelitas eran infieles y en la casa de Dios no había nada. ¿Y con qué van a trabajar estos levitas si no hay nada aquí que ofrecer? ¿Y qué van a comer ellos? Si ellos no pueden. Ustedes saben que los levitas no tenían heredad como los demás. La tribu de Leví le fue dicho, ustedes no tienen una heredad como la tiene Rubén y Simeón y y Judá. Leví es aparte, se van a dedicar al templo. Y dentro de Leví, los descendientes de Aarón al sacerdocio. ¿Ok? Pero el trato era, por decirlo así, que Dios dice, ustedes tienen que dar todo lo que estos que se dedican completamente al servicio de Dios necesitan. Entonces, cuando Dios dice, trae todos los diezmos al alfolí, está hablando de esa décima parte del trigo, de la cebada, del aceite, del vino, de todo eso, alimentos y sal. Y no lo traían. Ahora, como les digo, es famoso este versículo para estar manipulando a la gente y que tienen que dar y que si no, entonces no hay, etcétera. Todo lo que ahí dice lo aplican, pero con otro sentido. Lo que pasa es que el principio sí permanece. Nosotros, Dios nos ha dado y nos da un principio para dar nosotros también, que el apóstol Pablo lo especifica muy bien en el Nuevo Testamento. ¿Cómo dice el apóstol Pablo que tienen que dar? Conforme Dios le haya prosperado. Eso es lo que dice. Cada uno tiene que apartar
conforme Dios le haya prosperado. Ese es el principio de lo que era el diezmo en el Antiguo Testamento. Y es una ley muy justa, porque si usted saca un porcentaje, siempre es diferente, depende de la cantidad. Si usted gana 1,000,000, el 10% es, ¿quién lo sacó? 100,000. Pero si usted lo que gana es 100,000, no tiene que dar 100,000, tiene que dar el 10. O sea, es proporcional, es decir, el que tiene mucho va a poder dar mucho y el que no tiene tanto no se le obliga a dar tanto. Ahora bien, es justo. Entonces dice, cada persona tiene que saber con cuánto de verdad puede colaborar en la casa de Dios. En el caso de nosotros, con ofrendas monetarias hoy en día e incluso con lo que hacemos de recolecciones de víveres. ¿En qué momento caemos debajo de esto? Cuando nosotros, pudiendo dar, no damos. Eso es todo. Ese es el principio que está ahí. Usted podía dar y no dio, hurtó. Debió darle eso a Dios, porque sí podía. Ahora, si usted de verdad no puede, Dios lo sabe y usted con paz sabe. Dios sabe que desearía ayudar, pero no puedo. Nadie le va a cargar su conciencia con eso. Pero el mandamiento dice que usted debería apartar para Dios una ofrenda. Y que usted debería compartir con sus hermanos. Ahora, cuando hablo de esto, me gusta recordar lo que el apóstol Pablo dice para ver la diferencia tan grande de lo que hacen hoy en día. Vamos a ver si está en 1 Corintios 16 o en 2, ¿cuándo era? Vamos a ver. Sí, aquí está. 1 Corintios 16. ¿Quién me puede leer los versículos 1 y 2? Janeiro. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Ahora vean qué interesante. Primero nos dice que Pablo le dio esta instrucción no solo a los corintios, sino que dice, es lo mismo que yo les he enseñado a todas las iglesias en Galacia. O sea, esto es para las iglesias del Señor. La recolección de colaboraciones es algo válido. Ahora, lo que aquí pasaba era esto. En Jerusalén estaban pasándolo muy mal. Había venido una hambruna terrible en tiempo de Claudio, según dice la escritura del emperador Claudio. Entonces, los hermanos en Jerusalén están en gran necesidad y lo que se hace es, bueno, los demás hermanos de todas las demás partes no se van a alzar de hombros. Pobrecitos los hermanos de Jerusalén, tienen que hacer algo y ayudar. Esa ofrenda dice para los santos. Ay, ¿cómo vamos a colaborar si vemos a nuestros hermanos sufriendo? Entonces Pablo les dice que hay que recoger ofrendas y que se recogen el domingo. Pero oigan lo que dice, que me llama siempre la atención y digo yo, ¿cómo es que esto no lo ven los que están en estos lugares donde todo es plata y plata? Pablo dice que cuando él llegue no quiere que se recojan ofrendas, que las tengan recogidas. Hay algo aquí que nos está diciendo. Para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Pensemos, ¿qué hay en la mente del apóstol Pablo que dice, yo no quiero que cuando yo llegue se recojan ofrendas? Hay mucho, porque él conoce el corazón y cómo somos dados a la hipocresía, y él conoce el caso de Ananías y Zafira, y él conoce, dice, no, la ofrenda ya está recogida y yo la llevo, pero no quiero que esto de la ofrenda se haga para hacer show de que yo fui el que, y vio el apóstol, ahí está, voy a echar para que vea, para que él vea que yo di mucho, que yo colaboré. No lo hacemos para que nadie vea, y vean lo contrario, hoy en día más bien, en ciertos lugares, esa es la gran cosa, traer a un tal apóstol o a un no sé quién para que él ayude a recoger la gran ofrenda. Todo lo contrario de lo que la Biblia dice. Porque esto no se hace ni manipulado ni forzado, se hace por un corazón que tiene gratitud. Gratitud, eso es lo que nos lleva a colaborar. Estoy agradecido con Dios porque Él me ha dado mucho y yo quiero compartir para otros hermanos que necesitan y para la obra del Señor. ¿Cómo lo hago? Lo hago no con tristeza, dice después en 2 Corintios capítulo 9, no con tristeza ni por necesidad.
Así no es como se da. ¿Sí? Ni esperando recibir. No dice ahí que es así. No, Él ya nos dio todo, nos dio a Jesucristo. Ahora, sí es cierto que el principio de Malaquías está y permanece. Dios es muy bueno y Él recompensa. Es más, es nuestro deber dar, no es para que Él nos dé, y sin embargo Él nos recompensa. Él hace así de bueno. Pero entonces, si nosotros somos mezquinos en darle a nuestro prójimo, si nosotros somos mezquinos en darle lo que corresponde a Dios, ¿qué estamos haciendo? Hurtando, según lo define Malaquías capítulo 3. Entonces, para que lo tengamos presente ahí, ¿qué ordena Dios en este mandamiento? Nada más lo voy a leer y después leemos una de las citas. Dios ordena que, hasta donde pueda, ayude a mi prójimo, aumente sus bienes y ganancias y trate con él de la misma manera que yo deseo que me traten, y que haga mi propio trabajo honesta y fielmente para que así pueda ayudar a otros que estén angustiados por alguna necesidad o calamidad. Es mi deber. En Mateo 7:12 lo que está es la regla de oro que llamamos. Y como queráis que los hombres sean con vosotros, hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos. Mis hermanos, qué preciosa sería la sociedad, la familia, el mundo, si de verdad nosotros tratáramos así a los demás. Le damos lo que quisiéramos que nos den a nosotros. Solo les pongo un ejemplo. Cuando usted va a una oficina y es mal atendido, le dieron una mala atención, ¿cómo quisiera usted que lo hubieran tratado? ¿Sea usted así? Y piénselo, ¿es usted así? ¿Usted quiere que lo traten con cordialidad? ¿Trata usted así con cordialidad? ¿Usted quiere que sean con usted empático, paciente? ¿Es así usted con los otros? Ven el principio. Usted da lo que corresponde a lo que usted desearía recibir. Ahora, alguien que me pueda leer Efesios 4:28. Lo tiene Eric. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ok, esto es para nosotros. Si hoy Dios nos ha hablado, hemos hurtado, ya no hurte más. Ahora, aquí nos dice, en el caso específico era de un ladrón que hablaba ahí, ya no robe más, ahora trabaje, porque se nos manda a trabajar. ¿Y para qué? No para hacernos ricos, para compartir con los demás. Voy a leer para terminar 2 Tesalonicenses capítulo 3. Y veamos el ejemplo de los apóstoles y cómo se trataba el caso de alguien holgazán. Pero 6 en adelante, 3:6. Pero os ordenamos, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Y oigan esto, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. También está hurtando a aquel que es holgazán y por eso no se establece en ningún trabajo y la iglesia le tiene que estar ayudando. Está hurtando realmente al verdadero necesitado. Por eso en otra parte, ya esa no la voy a leer pero el apóstol Pablo dice que había listas de viudas para ayudarles. Y dice él, pongan en la lista solo a estas. Y les dice una característica: mayor de 60 años, que haya... Y ahí dice, ¿por qué? Y él dice, ¿cuál es el principio? No le vamos a dar a una que no merece ser ayudada, porque eso le estaría hurtando a la que de verdad necesita y a la que sí es viuda, como dice él, no una que anda ahí desordenadamente viviendo y viviendo de la ayuda de la iglesia.
La iglesia sí tiene que involucrarse con los necesitados, que debe quedar muy claro. Es obligación de la iglesia. La iglesia no puede simplemente volver la vista ante el que necesita. En medio de la iglesia no debe haber necesitados, es decir, gente que no tiene lo necesario. La iglesia debe dárselo, pero que no vaya a ser que alguien necesita y no tenemos. ¿Por qué? Porque se lo dimos al otro y el otro resulta que es un holgazán. Es el principio del hurto también. Le estamos quitando lo que sí merece la hermana que ayuda por darle a otro. Esos casos deben tratarse, y ahí es donde yo me puedo pensar, mis hermanos, cómo las iglesias se han alejado del modelo bíblico. En el modelo bíblico, algo como la holgazanería era tratado muy seriamente. No, lo más fácil es no ver esos pasajes y muy complicado meterse en estos problemas, pero Dios nos dice, no hurtarás, y tenemos que enseñar a todos a no hurtar tiempo, no hurtar la honra que se debe a cada uno, queremos ser íntegros. Ahora bien, al igual que en los otros mandamientos, a mí me parece oír las palabras de Cristo. Oísteis que fue dicho, no hurtarás, pero yo os digo. Y todo esto que el Nuevo Testamento dice es Jesús diciendo, así se hurta también, y ustedes creyeron que no hurtaban y han hurtado. Y la ley entonces, cuando la entendemos, nos convence de pecado y nos hace sentir, si fuera por la ley, no puedo entrar en el reino de Dios, porque estoy convicto, yo soy uno de los que quebranta el mandamiento. Y ahí viene a ser el propósito, la ley es nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Es decir, el que nos lleva de la mano como un maestro y nos dice, pero mire al Salvador, Él nunca hurtó, Él siempre hizo lo correcto, Él nunca le quitó a nadie nada, le dio a todos lo que debió darle. Y Él, por la fe en Él, nosotros somos perdonados de nuestros hurtos y limpiados y presentados ante Dios como si nunca hubiéramos hurtado. Ese es el Evangelio. ¿Ven? Demos gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a aplicarla en nuestra vida y a ser fieles. Haz de nosotros gente íntegra. En nombre de Cristo. Amén. El pastor Randall va a pasar para que expresemos peticiones y podamos orar juntos.